Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 131, Fase 2, la diosa que abraza la oscuridad. El penetrante grito de la diosa fue una fuerza física, una onda expansiva que hizo vibrar el espacio a su alrededor. Se sujetó el ojo herido, y un torrente de sangre divina rojo oscura fluyó entre sus dedos, descendiendo por su mejilla y cayendo sobre las enredaderas que se retorcían abajo, las cuales chispearon y humearon al contacto. El dolor no era solo físico. El poder de la fe y la mancha oscura en su interior estaban en guerra, un conflicto que desgarraba la raíz misma de su alma. ¿Cómo te atreves a dañar este cuerpo? Su rugido ya no era solo ira, sino una locura frenética e histérica. Que esos insectos se hubieran atrevido a herir el cuerpo de la diosa de la vida, su furia había alcanzado su punto máximo. Atreverse a dañar su cuerpo. Esos insectos, todos morirían. Y esa furia encendió los últimos vestigios de su naturaleza divina, ahora corrompida por la oscuridad. Ahora. Ataque total. Rhodes no dudó. Era una oportunidad única. Con la diosa herida, su poder debía estar debilitado. Olivia extendió sus alas y, canalizando su maná, lanzó un hechizo de curación sobre los demás. Las heridas de Eirik comenzaron a cerrarse. Rhodes y Somme saltaron al aire, con sus espadas y hacha en alto, intentando acallar su rugido enfurecido. Un enorme círculo mágico se formó a los pies de Serie, quien desató la magia élfica de más alto nivel, dirigida al ojo sangrante de la diosa. Pero justo cuando sus ataques estaban por impactar. Fuéranse. La cabeza de la diosa se alzó, y su único ojo restante ardía con una oscuridad sin precedentes. Una presión aterradora, varias veces más fuerte que antes, cayó sobre ellos. Crack. Crackle. Crackle. Las cadenas de Dios, las cadenas de fe que la contenían, crujieron ante el repentino estallido de su poder divino oscuro. Aparecieron de nuevo, con una red de finas grietas extendiéndose sobre su superficie, su luz apagándose rápidamente. No. El sello se está debilitando. El corazón de Rhodes dio un vuelco. Podía sentirlo, la luz de Ersten estaba al límite, su pura fe siendo erosionada por el poder oscuro de la diosa. Se estaba liberando. Y el precio, había abandonado lo último de su divinidad y se había entregado por completo a la oscuridad. ¡Boom! Una onda expansiva de fango oscuro y corrupto estalló desde ella. Todos sus ataques fueron repelidos. El espacio entero tembló, como si estuviera a punto de colapsar. Que Rhodes apretó los dientes y sostuvo a Orc frente a él, usando su luz para resistir la onda. Pero una expresión sombría se apoderó de su rostro. Miró hacia el centro de la explosión, y sus ojos se abrieron de par en par. La forma de la diosa estaba sufriendo una aterradora transformación. El brazo con el que se cubría el rostro cayó inerte a su lado. Pero eso fue solo el comienzo. Su cuerpo, antes sagrado y hermoso, comenzó a derretirse, su mitad inferior disolviéndose en un espeso y negro lodo. La parte superior aún conservaba una forma vagamente humana, pero su piel se había tornado de un gris negruzco enfermizo, cubierta de grietas. Ya no era una diosa, sino un monstruo, una criatura surgida del abismo más profundo y fétido. Insectos deben ser destruidos, siseó con una voz ronca y lastimera que resonó en el espacio que se desmoronaba. Fase 2 de la diosa, una divinidad abrazando la oscuridad. ¿Esto es, una diosa completamente consumida por la oscuridad? Olivia alzó la vista, su voz temblando ante la visión blasfema. Cerca de ella, Eirik se reincorporó con esfuerzo, su herida en el pecho apenas cerrada, la corrupción oscura aún causándole un dolor sordo. Su poder es más fuerte, dijo Serie, limpiando la sangre de su boca con expresión grave.
El maná oscuro que emanaba de ella era varias veces más potente que antes. Y eso que las cadenas de Dios aún la reprimían. Sin ellas, ese sería el verdadero poder de una diosa, un poder que ningún mortal podría igualar. Incluso ahora, su magia defensiva era como papel ante su fuerza. Las cadenas están por romperse. Los ojos de Rhodes se clavaron en las cadenas doradas, ahora debilitadas, su corazón hundiéndose. Los grilletes de la fe estaban siendo destrozados por su poder oscuro. Era solo cuestión de tiempo. Y cuando se rompieran, una diosa en todo su poder, en esa forma aterradora y sombría, las consecuencias serían inimaginables. Tenemos que acabar con ella antes de que se libere. Entendido. Norne apretó los dientes, su brazo aún temblando por haber canalizado la magia de Rhodes. El milagro de aquella primera flecha sería difícil de repetir. La fe de Athos estaba casi agotada. Solo les quedaba luchar. Mueran. La diosa rugió, y un tsunami de gruesas enredaderas negras salió disparado desde ella, azotándolos desde todas direcciones con velocidad y poder mucho mayores que antes. Esta vez, una ola de oscuridad los precedía, adhiriéndose a sus cuerpos y ralentizando sus movimientos y su magia. Incluso la luz sagrada de Olivia se vio suprimida, su alcance reduciéndose drásticamente. Dispérsense. No la enfrenten de frente, ordenó Rhodes, y con un tajo de orc, una enorme hoja de luz se lanzó hacia adelante, cortando una de las enredaderas más gruesas. El impacto le entumeció el brazo. Seri esquivó una enredadera y desató una lluvia de lanzas de luz, intentando congelar a la diosa, frenar su ataque. Pero las lanzas fueron devoradas por una barrera de lodo negro que se alzó a su alrededor, sin dejar rastro alguno. No sirve. Su poder es demasiado. Nuestros hechizos normales no le afectan, exclamó Serie, sintiendo como su corazón se hundía. Y ahora, la atención de la diosa estaba puesta en Olivia. Ella fue un instante demasiado lenta, y una enredadera atravesó las defensas, perforando su ala. Las plumas sagradas se corrompieron al instante, y una mancha fría y maligna comenzó a extenderse por su ala, haciéndola tambalear. Olivia. Rhodes corrió hacia ella y bloqueó las demás enredaderas. Por suerte, como creación de la diosa de la vida, tenía cierta resistencia a la corrupción. Y fue entonces cuando Rhodes notó algo extraño. Capítulo 132. La primera magia. La mirada de Rhodes estaba fija en la parte superior del cuerpo de la diosa, en el lugar donde debería estar su corazón, ahora cubierto de un barro negro. Y allí, en esa oscuridad infinita, había un débil, casi imperceptible, destello dorado, una luz pequeña pero indomable, un contraste absoluto con la oscuridad que la rodeaba. El poder divino original de la diosa de la vida. Su corazón dio un vuelco. Lo comprendió. Ese cuerpo seguía siendo suyo. Incluso poseído, incluso corrompido, en su núcleo más profundo aún permanecía la esencia más pura de su poder, una llama que no se había extinguido. Una llama que ahora señalaba el camino hacia la victoria, una llama que resonaba, aunque débilmente, con la espada en su mano. Serie. Su pecho. Rugió, luchando por contener las lianas que se retorcían. Aún hay una luz. El poder divino original de la diosa de la vida. Apunta a ella. Al oír sus palabras, ella enfocó la mirada y, atravesando el barro negro que cubría el cuerpo de la diosa, lo vio, el pequeño destello de luz. Es este el último resto de su poder, pensó. Para derrotar a esta diosa que había abrazado la oscuridad, debía golpear en su núcleo. ¿Pero cómo? La magia común y los ataques físicos eran inútiles, serían devorados por la oscuridad antes de acercarse siquiera. Entonces, un rayo de sol cayó sobre su rostro. Alzó la vista. La grieta en el cielo, abierta por la cadena de Dios, aún no se había cerrado. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, la luz del sol brillaba sobre la tierra de la caída divina. Y en esa calidez, una idea audaz,
casi temeraria, comenzó a tomar forma en su mente. Era un hechizo que él le había enseñado hace mucho, su golpe final de aquella primera batalla contra un demonio. Absorber la luz y luego liberarla. Una nueva resolución, una que jamás había sentido, ardió en sus ojos. No había tiempo para dudar. «Cómprenme tiempo», gritó a él y a Olivia, y entonces abandonó toda defensa, vertiendo toda su concentración, todo su maná, en el hechizo. Un complejo círculo mágico comenzó a formarse a su alrededor, y una energía pura, sin adulterar, empezó a reunirse. El aire se volvió denso, y la luz comenzó a apagarse, como si fuera absorbida por un vórtice invisible. Su visión se oscureció. «¿Qué es eso?», dijo Eirik, cortando una liana, y luego la miró horrorizado. Donde ella estaba, la luz misma desaparecía. Incluso Olivia la observó, confundida. La luz sagrada de su propio hechizo también era arrastrada hacia Serie. Pero él lo entendió. Era su propio hechizo el que ella estaba lanzando. Y por eso, le dio toda su confianza, sin condiciones. La luz de Orc se encendió, y la atención de la diosa se centró en él, dándole a Serie los preciosos segundos que necesitaba. Incluso con su mente consumida por la oscuridad, aún recordaba al asesino de dioses, aún sentía el ardiente odio. Y él se ofrecía como blanco aún mayor. Ella abandonó todos los otros ataques y lanzó una ola de poder negro, destructor de mundos, directamente sobre su pequeña e insignificante figura. Y justo cuando estaba a punto de ser devorado por la oscuridad, su hechizo se completó. No hubo sonido, solo un extraño silencio que estremecía el alma. En el centro de todo, apareció una esfera oscura que comenzó a expandirse rápidamente, devorando todo a su paso, la luz de su espada sagrada, la luz del hechizo de Olivia, incluso la luz del sol del mundo exterior. Todo el campo de batalla quedó sumido en una oscuridad como la del caos primordial antes del amanecer de la creación. Y en esa oscuridad, ella atacó. Apuntando al corazón de la diosa, al último vestigio del poder de su predecesora, comenzó a comprimir la esfera. El agujero negro de luz consumida se forjó en una lanza negra por fuera, pero cuyo núcleo era el poder más puro y santo. Y entonces, la arrojó. Ignoró la barrera oscura de la diosa y, con una velocidad que superó incluso a la luz, se hundió en su pecho. Tom. Un sonido pequeño, casi inaudible. Y luego. ¡Boom! La lanza de luz chocó con la propia luz interior de la diosa, y fue como arrojar una cerilla a un barril de aceite. Pero la explosión fue contenida, una detonación silenciosa e interna que desgarró la forma oscura de la diosa. Una ola de luz blanca pura, el último vestigio de la diosa de la vida, ahora reforzada por toda la otra luz del entorno, comenzó a consumir la oscuridad desde dentro. El barro negro siseaba, se evaporaba y desaparecía a una velocidad visible. Incluso el tsunami negro de lianas, cuya maestra estaba ahora en agonía, comenzó a desmoronarse en polvo. Solo unas pocas quedaron, en un último y fútil acto de resistencia. Y la diosa, aquella que había abrazado la oscuridad, quedó por un breve momento libre de ella. La negrura en sus ojos retrocedió, reemplazada por un destello de claridad. Y en ese instante, su forma volvió a ser la de antes, justo después de que Norne la hiriera, sus piernas nuevamente humanas, aunque aún manchadas por un poco de barro negro. Y al perder el poder de la oscuridad, la cadena de Dios resplandeció, las grietas en ella se sellaron y volvió a sujetarla con firmeza. Capítulo 133, el final devorado por el lodo negro. Los movimientos de la diosa eran ahora un caos absoluto, su cuerpo encadenado temblando de dolor agonizante. Ahora. Rhodes aprovechó la oportunidad fugaz y dio la orden final. Su espada sagrada, Orc, estalló con una luz brillante sin precedentes mientras vertía en ella todo su maná restante, y entonces, una liberación total.
No era un cañón de luz esta vez, sino una hoja dorada de juicio. La bajó sobre la diosa. No lo harás. Su único ojo restante vio su movimiento, y una rabia enloquecida y venenosa ardió en su interior. Ignorando el dolor abrasador en su otro ojo y el fuego de la energía sagrada dentro de ella, alzó su brazo. Un grueso e impenetrable escudo de enredaderas negras se formó al instante frente a ella. Al mismo tiempo, reunió el último vestigio de su poder divino y dejó escapar un grito silencioso, capaz de desgarrar el alma. Un grito que traspasó toda defensa física y golpeó directamente sus espíritus. ¡Boom! Una aterradora onda psíquica desgarró el espacio. Rhodes fue golpeado con fuerza y escupió un chorro de sangre. También comenzó a sangrar por los oídos y la nariz, y la hoja dorada en su mano titiló. Norne, Eirik y Some gritaron de dolor, sujetándose la cabeza, sintiendo como si 1000 agujas perforaran sus almas. Serie y Olivia gruñeron. Ambas habían lanzado hechizos defensivos, pero no esperaban un ataque espiritual. Aunque los conjuros ofrecieron cierta protección, sus mentes casi se quebraron por el impacto. Olivia se obligó a mirar hacia arriba. Sabía que, en ese momento crítico, cada acción suya podía decidir el destino de la batalla. Resistió la onda psíquica y, con voluntad resuelta, comenzó a quemar la propia luz de su vida. Entonces, se lanzó entre él y la diosa, al corazón mismo del grito que destrozaba las almas. Sus alas ardían ahora con una llama blanca y sagrada, una llama nacida de su propia fuerza vital. Los alados del cielo eran una raza longeva, creada por la diosa para ser iguales a los elfos. Pero en ese instante, Olivia había renunciado a esa larga vida, y el reloj de arena de su existencia infinita fue invertido. Extendió los brazos como una mártir y, con su vida y su fe, vertió toda su energía en el círculo vital que la conectaba con Rhodes. Con ese poder, una cálida luz se extendió sobre el campo de batalla, una luz que silenciosamente borró por completo el sonido desgarrador. Tud. Cayó al suelo, su rostro mortalmente pálido, sus alas plateadas ahora grises, desprovistas de toda vitalidad. Pero aún logró mirar hacia arriba, hacia la diosa que una vez había adorado, una diosa cuyo cuerpo había sido tomado y cuya voluntad aún luchaba. Olivia. Él extendió la mano hacia ella, pero ella lo detuvo con una mirada. Ah. El único ojo de la diosa vio aquella mirada compasiva, una mirada que parecía atravesar la oscuridad y alcanzar la voluntad aprisionada de la diosa de la vida. Y esa mirada le resultó más odiosa y aterradora que la propia espada. El acto desinteresado de Olivia le había otorgado a él el último y precioso instante necesario para matar a un dios. La luz vacilante de su espada se condensó en una hoja dorada de juicio que, con el poder de Olivia añadido, avanzó con renovada velocidad. ¡Boom! La hoja dorada de juicio chocó contra el escudo oscuro formado apresuradamente. Luz y oscuridad colisionaron, un torbellino de creación y aniquilación. Al final, la luz fue más fuerte. El escudo oscuro gimió y comenzó a agrietarse, la energía negra que lo formaba siseando y evaporándose, las enredaderas que lo componían llenándose de fisuras. Rompe. Su visión se nubló, y en ese momento vio a un ser divino y gentil, que señalaba su propio pecho, como mostrándole el camino. Entonces él también quemó su fuerza vital y empujó con todo su poder. Crackle. El escudo oscuro se hizo añicos. Y la hoja dorada de juicio, con su impulso intacto y su propósito ahora convertido en una voluntad absoluta, se hundió en el pecho de la diosa y golpeó el pequeño punto de luz que era el último vestigio de la diosa de la vida. Cisle. Esta vez, fue el sonido de la carne de una diosa siendo desgarrada, la campanada de muerte de una divinidad oscura y corrompida. Urk. La diosa lanzó un último grito de desesperación, lleno de un dolor indescriptible.
Del punto donde la espada la había atravesado brotó una luz multicolor, junto a una corriente de energía negra. El poder sagrado de Orc rugía dentro de ella, destruyendo sus cimientos divinos y quemando su esencia corrompida. Y como había golpeado el lugar donde estaba aprisionada el alma de la diosa de la vida, su poder también emergió con furia. Las dos fuerzas divinas, ahora en guerra dentro de ella, comenzaron a desgarrarla desde el interior. Su cuerpo empezó a desintegrarse, y las enredaderas negras se retorcieron en sus estertores antes de reducirse a polvo. La cadena de Dios, al sentir la derrota de su enemiga, apretó su agarre, sin dejarle espacio para luchar. Se acabó. Rhodes aferró a Orc con ambas manos y, con todas sus fuerzas, tiró hacia arriba. ¡Rip! Una herida gigantesca se abrió desde su pecho hasta su hombro. Sangre divina dorada y negra brotó como una fuente. No. Imposible, ¿cómo pude perder? Su único ojo restante se llenó de desesperación incrédula. Miró la herida fatal y sintió su poder desvanecerse, los cimientos de su oscuridad derrumbarse. Su cuerpo comenzó a volverse transparente, y de la herida brotó una torrente de luz dorada y fango negro, su ser deshaciéndose por completo. Vida, hermana, murmuró. Y en ese instante recordó. Una niña severa y su hermana gentil y amorosa. Una diosa recién nacida, guiada por su mayor, aprendiendo lentamente a manejar la autoridad de la vida. Habían sido dos diosas, pero una sola autoridad. Dos hermanas compartiendo una sola fe. Habían sido una y la misma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Una voz, un pensamiento lleno de triste confusión, resonó desde su forma disolvente, pero fue tragado por la oscuridad. ¡Boom! Su cuerpo, purgado por los poderes en conflicto, finalmente colapsó por completo. Y en su lugar, surgió una ola de lodo negro, una marea de miasma divino que cubrió toda la tierra de la caída de los dioses. Y entonces, el lodo negro lo devoró todo. Capítulo 134. 7 sabios de la destrucción suena mejor que 4 reyes celestiales. El tiempo continuaba su curso. El viaje de Rhodes y Serie proseguía. Ahora se encontraban en un pueblo enano al pie de un volcán. Incluso podían percibir el leve olor a azufre en el aire. ¿No temían estos enanos una erupción repentina, que su hogar se convirtiera en otro Pompeya? Su llegada había causado un pequeño revuelo, un elfo y un humano viajando juntos era una visión poco común. Forasteros. ¿Necesitan reparar sus armas o buscan comprar algunas herramientas? Preguntó un viejo herrero enano, con una barba que haría ponerse verde de envidia a Some, asomando la cabeza desde la única tienda del pueblo, su voz retumbante. Gracias, pero no por el momento, respondió Rhodes, agitando la mano con una sonrisa y extendiendo unas monedas de oro. Pero, ¿podría hacerle algunas preguntas? Al ver el oro, la sonrisa del viejo enano se ensanchó. Por supuesto, dijo, tomando las monedas con su mano áspera y callosa. Mientras sepa la respuesta, se la diré. Eso es un volcán, ¿no? Dijo Rhodes, señalando el cráter humeante a lo lejos. Sí, asintió el enano, sin preocuparse. ¿No temen que algún día entre en erupción? Nah. La última erupción fue hace 200 años. No volverá a suceder al menos por otros 100. Además, el calor nos ayuda con la forja. Muy bien. ¿Han tenido ataques de monstruos recientemente? El pueblo se encontraba en una región más al norte, y cuanto más al norte, más probabilidades de encontrar monstruos. Rhodes solo buscaba un poco de información. ¿Monstruos? La sonrisa del viejo enano desapareció y su expresión se volvió seria. Va. No menciones a esos malditos. Así que había monstruos cerca. Rhodes se mostró intrigado,
el viaje pacífico se estaba volviendo un poco aburrido. Un poco de caza de monstruos, algunas misiones, sería un cambio agradable. Y la joven elfa probablemente también comenzaba a impacientarse. ¿Podría contarme más? Hace aproximadamente un mes, dijo el viejo enano. Un demonio extraño llegó y se apoderó de una de nuestras minas. Varios de nuestros chicos fueron a enfrentarlo, pero los venció a todos. Y se hace llamar uno de los 4 reyes celestiales. HMPH. ¡Qué tontería! ¿4 reyes celestiales? Rhodes levantó una ceja y cruzó la mirada con serie. Un destello de comprensión pasó por sus ojos dorados, y le lanzó una mirada que decía claramente, mira lo que has hecho. Rhodes sintió un leve remordimiento. Recordó que, tiempo atrás, bromeando con Eirik, había dicho algo sobre que una organización verdaderamente poderosa debía tener 4 reyes celestiales y que a veces podían ser más de 4. ¿Quién hubiera pensado que Eirik realmente aplicaría eso con los demonios? Pero, ¿significaba eso que una parte de él aún estaba presente? Una esperanza pequeña, pero esperanza al fin. ¿Alguien resultó herido? ¿Y qué tipo de magia usó el demonio? Preguntó Serie. Una magia extraña, dijo el viejo herrero, con el rostro serio. Cualquiera a quien golpeara se volvía tan duro como una roca. Tuvimos que conseguir un mago especializado para revertirlo. Un verdadero bastardo. Magia de petrificación, murmuró ella. ¿Qué opinas, Rhodes? Mi señora, creo que hay algo sospechoso en esto, dijo él con voz teatral. Idiota, se burló ella. Vamos. Ten cuidado. Me pregunto si la magia sagrada será efectiva. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la dirección que el viejo enano había indicado. Rhodes la siguió rápidamente, sin olvidar despedirse con la mano. Gracias, viejo. Vamos a investigar, dijo. Jóvenes. Ese tipo es poderoso. Gritó el enano, pero ya se habían ido. La mina no estaba lejos del pueblo, pero el paisaje era mucho más desolado. Los pocos árboles que quedaban tenían un color negro rojizo enfermizo, y el aire estaba cargado con el olor a quemado y la tenue, pero inconfundible, presencia de un aura demoníaca. No mucho después de entrar, llegaron a un claro con evidentes signos de batalla, tierra chamuscada, armas y armaduras rotas, y algunas piedras grisáceas dispersas que claramente no pertenecían allí. Debe ser aquí, dijo Serie, deteniéndose y percibiendo el mana residual en el aire. Lo miró, y él inmediatamente comprendió y comenzó a preparar sus propios hechizos. El Rey Celestial estaba cerca. Después de lanzar un hechizo defensivo sobre ambos, dijo con voz despreocupada, sal de una vez, Rey Celestial. Su voz no era alta, pero resonó en todo el claro. Buen instinto para un humano, respondió una voz sin emoción. Detrás de una gran roca, emergió un demonio alto y delgado, de rostro pálido y 2 cuernos en la cabeza. Mantenía el mentón en alto con arrogancia ensayada, con los ojos fijos en Rhodes. ¿Por qué no te presentas primero? Dijo Rhodes con una sonrisa, preparando ya un hechizo. HMPH. Puedes llamarme Latran de los 4 reyes celestiales. ¿Los 4 reyes celestiales? Rhodes soltó una pequeña risa. Si se me permite la osadía, Lord Latran, dijo con expresión sincera, ¿cuántos son en realidad? 7. PFFT. Serie no pudo contenerse. Un pequeño y casi inaudible resoplido de risa escapó de ella, rápidamente recompuso su expresión, pero la mirada de lo sabía en sus ojos era inconfundible. Este hombre, primero Eirik, y ahora los demonios mismos, habían sido envenenados por sus tonterías. ¿Qué significa esto? Preguntó Latran, algo confundido. Si se me permite la osadía, Lord Latran, su título es un poco inexacto.
Su rostro se ensombreció. ¿Osas cuestionar el honor otorgado por su majestad, el rey demonio? En absoluto. Solo creo que no refleja del todo su fuerza, dijo Rhodes, agitando la mano. Ve usted, los 4 reyes celestiales, suena como si fueran solo 4. Pero son 7. Un poco decepcionante, ¿no cree? Latran hizo una pausa, como considerando sus palabras. Hay algo de verdad en lo que dices, admitió. Serie simplemente continuó observándolo, preguntándose qué tramaba. Él la ignoró y se dio una palmada en el muslo. Eso es lo que digo. 7 seres poderosos, todos agrupados en 4 títulos, es un desperdicio. Sugiero que lo cambien a algo más, grandioso, que refleje mejor su número. Oh. Latran ahora estaba completamente atrapado por su razonamiento. ¿Y qué título sería ese? Rhodes aclaró su garganta y anunció con tono solemne, los 7 sabios de la destrucción. 7 sabios de la destrucción. ¿No suena mucho más impresionante? Los 7 sabios de la destrucción. Latran repitió el nombre y un destello de interés genuino apareció en sus ojos. Suena más apropiado que los 4 reyes celestiales. Y más acorde con la dignidad de su majestad y su propia fuerza. Añadió Rhodes rápidamente, aprovechando la distracción momentánea por su nuevo y más impresionante título. Y mientras Latran estaba momentáneamente distraído, Rhodes atacó. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 135. El patético Rey Celestial. Docenas de flechas de luz se dispararon sin previo aviso, sin darle a Latran tiempo para reaccionar. Aunque por un momento había caído en el engaño de Rhodes, sus instintos demoníacos se activaron y logró lanzarse a sí mismo un hechizo de petrificación con la esperanza de resistir el ataque. Pero la emboscada fue demasiado feroz, demasiado rápida. Salió volando, rodando por el suelo, con el cuerpo cubierto de golpes y moretones. Maldito humano traidor. Rugió. Estaba herido, pero aún podía conjurar sus hechizos. Alzó la vista, y sus ojos comenzaron a brillar con una luz amarillenta y grisácea. Era su hechizo de petrificación. 2 rayos de luz, como relámpagos, salieron disparados, uno hacia Rhodes y otro hacia Serie, que se hallaba en medio de su propia invocación. Pretendía eliminarlos a ambos de un solo golpe. Serie, que había anticipado un contraataque, ya había levantado una barrera mágica para protegerlos. Sin embargo, no esperaba ser también un objetivo. Y aquel hechizo de petrificación era peculiar. Podía atravesar algunas de sus defensas mágicas. La barrera fue perforada, aunque el rayo se debilitó un poco. Ella, que jamás imaginó que su defensa sería rota, reaccionó un instante demasiado tarde. Una luz gris amarillenta bañó sus piernas y una sensación helada y entumecedora, como si su propia fuerza vital fuera absorbida, comenzó a subir desde sus pies. Al mirar hacia abajo, vio que sus botas y parte de sus piernas se estaban convirtiendo en piedra y el proceso continuaba. Su rostro palideció, e inmediatamente canalizó su poderoso maná para disiparlo. Pero el hechizo era obstinado, su contraconjuro no lograba seguirle el ritmo. Por suerte, la barrera lo había debilitado, y el avance se detuvo a la altura de sus rodillas. Serie, no te quedes ahí. Gritó Rhodes, quien ya había esquivado el rayo dirigido hacia él. La roca tras él se tornó gris pálido al contacto. Corrió hacia ella, la tomó por la cintura y la sacó del alcance del siguiente rayo. Las botas petrificadas y parte de su ropa se quebraron, revelando la piel clara bajo ellas. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Por fortuna, solo habían sido las botas y una pequeña zona de piel. Serie conjuró un hechizo sagrado, y el tono gris comenzó a desvanecerse. Estoy bien, respondió fríamente, más molesta consigo misma por su descuido. Este hechizo es problemático.
Pero parece que la magia sagrada es efectiva contra él. Déjamelo a mí, dijo Rhodes, desenvainando a Orc. Ya era suficiente. Le mostraría a ese demonio lo que podía hacer un mago de combate cuerpo a cuerpo. HMPH. Así que conoces la magia sagrada. Bufó Latran, irritado de que su ataque fuera neutralizado tan fácilmente. Conviértanse en piedra, todos ustedes. ¿Piedra? Creo que es tu cabeza la que está hecha de piedra. Con una mueca burlona, Rhodes desapareció. No fue un simple movimiento rápido, sino una corta teletransportación, un hechizo que había creado tras estudiar las distorsiones espaciales de la Tierra de la caída divina y los círculos de teletransporte de los alados y los demonios. Un mago que no podía teletransportarse no era un buen mago. La visión de Latran se nubló, y en el siguiente instante, Rhodes estaba frente a él, con la luz sagrada de Orc descendiendo sobre su cabeza como un destello cegador. ¿Qué? Sorprendido, no tuvo más remedio que bloquear con su brazo petrificado. ¡Clank! La luz sagrada y el brazo de piedra chocaron con un chirrido metálico ensordecedor. La fuerza del impacto recorrió todo su cuerpo. Pero lo que más lo alarmó fue que la espada sagrada parecía ser un contranatural para su magia. En el punto de contacto, su propio maná comenzaba a estancarse. ¡Maldita sea! Rugió, liberando una ola de energía demoníaca para intentar apartar a Rhodes. Todo ser vivo se estremecía ante el aura oscura de los demonios, y estaba seguro de que aquel humano no sería la excepción. Pero la respuesta de Serie fue más rápida. No lo permitiré. Sin encantamientos, sin adornos, solo frío puro y absoluto, una muestra de su propio veneno. Un anillo de luz azulada apareció bajo los pies de Latran, y una escarcha comenzó a trepar rápidamente por sus piernas. Crackle. Crackle. Su mitad inferior quedó atrapada en un bloque sólido de hielo, y hasta el suelo a su alrededor se cubrió con una gruesa capa de escarcha. Su estallido de energía demoníaca se detuvo en seco. No. Estaba atrapado, del mismo modo que él había petrificado a los demás. Pero lograr algo así, sin una diferencia abrumadora de poder, debería haber sido imposible. Rhodes aprovechó la oportunidad. Bajó a Orc con un golpe poderoso y le cortó el brazo petrificado por el codo. Luego, con el filo plano, lo golpeó en el pecho. Tuac. AHH. Latran escupió un torrente de sangre y fue lanzado por los aires, estrellándose contra una roca antes de caer al suelo. La pelea había terminado, limpia y decisivamente. El autoproclamado Rey Celestial no era rival para quienes habían luchado contra una diosa. O quizás, los reyes celestiales actuales eran apenas lo mejor que quedaba de una generación débil, pues los verdaderamente poderosos habían sido aniquilados en el falso golpe divino. Rhodes se acercó al demonio derrotado, apoyando la punta de Orc en su garganta. Maldito humano. El rey demonio no te dejará salirte con la tuya. Escucha, dijo Rhodes, mirándolo con calma. Al mencionar al rey demonio, sus ojos se nublaron brevemente. No me importa lo que estén haciendo aquí. Pero regresa y dile a tu rey, dile que algún día, sus antiguos compañeros vendrán por él. Y que pondrán fin a todo su dolor y sufrimiento, otorgándole su liberación. Capítulo 136. La debilidad de la señorita Elfa. Latran no entendía de qué hablaba. El origen del rey demonio Asmodeus era un completo misterio. ¿Acaso ese hombre sabía algo? ¿No vas a matarme?, preguntó. Matarte solo ensuciaría mi espada. Lárgate, respondió, envainando a Orc. Y por cierto, 7 sabios de la destrucción suena mucho mejor. Te aconsejo que tomes mi sugerencia. Latran se levantó con dificultad y desapareció de la vista. Serie se acercó, observando el lugar donde el demonio se había desvanecido, y resopló.
Eres demasiado generoso, dándoles nuevos títulos. Los títulos no importan. Lo importante es que lleve mi mensaje a Eric. Además, de todos modos, pronto estará muerto, dijo con un encogimiento de hombros, mirando luego su tobillo, donde la marca de la petrificación había desaparecido por completo, dejando solo una piel pálida y tersa. ¿Está bien tu pie? Sí. No puedo conformarme solo con tus palabras. Déjame ver, dijo, con un rostro de sincera preocupación. Ella sintió algo extraño en su mirada e instintivamente rehusó. No es necesario. Claro que lo es, replicó, con un tono que no admitía objeción. Podría haber una corrupción latente por la magia demoníaca. Lo sé por experiencia. Aunque pensó que tenía razón, antes de que pudiera responder, él ya estaba frente a ella, y su gran mano se extendía hacia adelante. Rhodes. Intentó retroceder, pero él fue más rápido. Su mano se cerró alrededor de su esbelto tobillo, y el calor de su palma ardió sobre su piel. Ella se quedó inmóvil. Si caía, sería terriblemente vergonzoso. Siéntate, dijo él, mirándola con ojos llenos de aparente preocupación amistosa. Su pulgar acarició suavemente el lugar que había estado petrificado, sintiendo la delicada frialdad de su piel. ¿Qué tal se siente?, preguntó, trazando un círculo sobre su tobillo, disfrutando de la suavidad de una piel tan fina como la seda. Ella se quedó paralizada ante su repentino movimiento y su mirada concentrada. Sentía con claridad su mano sobre la piel, el calor que se filtraba y la extraña sensación que le erizaba la pierna. Miró hacia abajo, su cabello dorado caía sobre el rostro, su perfil mostraba una seriedad que ocultaba el rubor que subía a sus propias mejillas. Aquel sentimiento nuevo e inquietante la hacía temblar. Parece que no hay problema, murmuró él, y su mano descendió con naturalidad por su pantorrilla. No hace falta revisar ahí, ¿verdad?, dijo ella, intentando detenerlo, pero era demasiado tarde. Él ya le había quitado la bota, dejando al descubierto su pequeño y delicado pie que ahora sostenía en su mano. Era hermoso, con un arco suave y dedos redondeados como jade pulido. La piel era tan pálida que parecía translúcida, y su textura, increíblemente fina. Con una suave presión, su pulgar recorrió la planta del pie, tocando la zona más sensible. MMM. Una ola de cosquilleo recorrió desde la planta hasta su corazón. Su cuerpo tembló, y los dedos de sus pies se encogieron instintivamente, como un pequeño animal asustado. Ser tocada así en un lugar tan sensible, la sensación era extraña, estimulante, imposible de controlar. No te pongas nerviosa, dijo él. Lo había esperado. Cualquiera reaccionaría así. Pero sostuvo su pie con más firmeza, impidiéndole apartarlo. Solo estoy comprobando tus reflejos, dijo con expresión seria, y para probarlo, empezó a masajear la blanda planta con más intensidad. Es buena señal que reacciones tanto. Significa que no hay daño nervioso. No sé de qué hablas, solo, suéltame, dijo ella, con las puntas de sus orejas puntiagudas completamente rojas. El cosquilleo, el entumecimiento, la aceleración de su corazón, era demasiado. Intentó liberarse, pero él la sostuvo con fuerza. Ese idiota solo quería humillarla. Un segundo más, dijo él, sin detenerse. Incluso le pellizcó los dedos de los pies con suavidad. Nada de rigidez. Parece completamente curado. Ella estaba avergonzada y furiosa. Una llama ardía en sus ojos dorados, pero, en lo profundo de su corazón, algo nuevo comenzaba a brotar. Aquella mezcla de vergüenza, sometimiento y un placer inexplicable, era demasiado. No podía soportarlo más. Rhodes. Su voz tembló entre rabia y desconcierto. No lo dudó.
Una ola de energía gélida brotó de su tobillo. Él sintió un frío helado, como si sostuviera un bloque de hielo milenario, y soltó su agarre instintivamente. Ahora. Ella liberó su pie y, con toda su vergüenza y furia acumuladas, lo lanzó en un arco elegante, golpeándolo de lleno en el pecho. Tom. Ah. Él no lo había visto venir. Tropezó y cayó al suelo con un golpe sordo. No le dolió, ella no era tan fuerte, y el golpe no había sido a plena fuerza. Pero fingió, llevándose la mano al pecho con un gesto de dolor. Serie, ¿intentaste asesinar a tu, queridísimo amigo? Ella, con el rostro encendido y el pecho agitado, recuperó su pie y lo fulminó con la mirada, mientras él fingía ser la víctima. Capítulo 137. El viaje continúa. El rostro de Serie era una máscara en blanco mientras volvía a apoyar el pie en el suelo, como si no lo hubiera pateado. Luego señaló con el otro pie la bota que él había tirado a un lado. El significado era claro: póntela. Los resultados de mi examen son los siguientes, dijo ella, con una voz carente de emoción, aunque las puntas rojas de sus orejas la delataban. Mi pierna está bien. Ahora, dame mi bota. Rhodes frotó su pecho adolorido y la miró, observando cómo intentaba con todas sus fuerzas mantener la calma y ocultar su vergüenza, y no pudo evitar sonreír. Se levantó, se sacudió el polvo y adoptó su expresión más lastimosa. Serie, mis intenciones eran puras. Los cielos pueden ser testigos. Cállate, lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Estuvo a punto de seguir molestándola, pero al ver la mirada en sus ojos y el pie desnudo sobre el suelo frío y duro, decidió ceder. Se arrodilló frente a ella y, con una nueva sensación de respeto, tomó suavemente su tobillo y le colocó la bota con cuidado, abrochando la hebilla. Se movió despacio, y ella no lo apresuró. Cuando terminó, no se levantó de inmediato. Simplemente la miró desde abajo. La próxima vez, dijo con voz seria, con una nota de preocupación que solo ella podía entender, no bloquees a ciegas un hechizo que no conoces. Una barrera defensiva no es invencible. ¿Y si un demonio usa un hechizo diseñado para romperla? Ten más cuidado la próxima vez. Ella lo miró desde arriba, y por un instante, su mirada se suavizó. Pero no admitiría que había sido imprudente. Al final, solo murmuró un suave y dio un pequeño movimiento con la pierna, una orden silenciosa para que la soltara. Él se levantó, recuperando su sonrisa habitual. Muy bien. Ya que los heridos han sido atendidos, ¿volvemos al pueblo enano? ¿Olvidas algo? ¿Qué? Nunca le preguntamos por qué estaba aquí. Habían luchado contra el demonio y luego lo habían dejado ir para entregar su mensaje, pero nunca le preguntaron cuál era su verdadero propósito. Con todos los demás demonios reunidos en el castillo del rey demonio, para que él estuviera allí, solo, debía tener alguna misión secreta. ¿Quién sabe? Tal vez estaba perdido. Ella ignoró su comentario y miró en la dirección en la que el demonio había huido, luego al valle cubierto de cicatrices de batalla a su alrededor. Lo averiguaremos tarde o temprano, dijo, y luego giró para empezar a caminar en otra dirección. ¿No vas a avisar a los enanos?, preguntó él, siguiéndola. No es necesario. Enviarán a alguien a revisar por su cuenta. Cierto. Por cierto, Serie, dijo él, como si recién se le ocurriera, ¿qué piensas del nombre 7 sabios de la destrucción? Suena mucho mejor que los 4 reyes celestiales, ¿no crees? Ella siguió caminando, dándole solo el silencio por respuesta. A él no le importó. Creo que es genial. Y cuando sea conocido en todo el continente, me tendrán que agradecer por eso. Aunque, probablemente lo hagan intentando matarme,
dijo con una sonrisa traviesa. Pero tendrían que saber quién eres primero, respondió ella, y no le dijimos nuestros nombres. Él se detuvo. Tenía razón. Ese Latran ni siquiera tuvo la decencia de preguntar sus nombres después de haber sido derrotado. Ah, dijo, pasándose una mano por el cabello con frustración. Tienes razón. Ni siquiera sabe quiénes somos. Mi legado como el gran nombrador se perderá en la historia. Podrías ir tras él. Probablemente aún podrías alcanzarlo, dijo ella, con un atisbo de diversión en su voz. Eso sería tan poco cool, respondió él, y corrió para alcanzarla. Además, ya tengo suficientes honores. No necesito otro. Ella lo miró, con una expresión curiosa. Fui yo quien dio el golpe final. Pero por alguna razón, el título de asesino de dioses te lo dieron a ti. La elfa estaba confundida. Ella misma ahora era venerada como la Santa Élfica, y Norne era un rey. Pero el título de asesino de dioses era solo de él. Probablemente porque soy el portador de Orc. Eso es tan injusto, dijo, un poco frustrada, pero sin insistir. El hechizo de petrificación de ese demonio era extraño. Sí, dijo él, con expresión seria. No era un hechizo normal. Era una mezcla de maldición y magia. Pude ver la sombra de la diosa en él. ¿Quieres decir que Eirik se lo enseñó? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Es posible, respondió él. Entonces, ¿por qué lo dejaste ir? Preguntó después de un momento de silencio. No lo sé, dijo, recuperando su tono despreocupado. Solo quería ver cómo reaccionaría Eirik. Ella se detuvo y lo miró. ¿Y luego qué? ¿Vas a ir a acabar con su sufrimiento? Él también se detuvo, y por una vez, su sonrisa desapareció. Sí. Eventualmente. Pero estoy esperando que cierta persona tome la decisión final. No dijo quién, pero ella lo sabía. Solo respondió con un suave y reanudó su camino. Él la alcanzó enseguida. La luz del sol alargaba sus sombras frente a ellos, y en ese momento, él supo que su viaje juntos aún sería largo. Alguien tiene que hacerlo. Capítulo 138. Alguien tiene que hacerlo. El tiempo siguió su curso, y el viaje de Rhodes y Serie continuó. Un día se encontraron en el lejano norte, en una región que lindaba con el territorio del rey demonio. Allí, se toparon con un viejo amigo. Un hombre de cabello corto y verde y armadura de cuero sencilla, con una espada larga en la cadera, los miró con sorpresa en los ojos. ¿Serie? ¿Y Rhodes? Dijo. Era Kraft. Kraft. No esperaba verte aquí, respondió ella con un leve asentimiento. Tras reconocerla, él dirigió su mirada a Rhodes. Había oído que había desaparecido, que probablemente estaba muerto. Verlo allí, vivo, lo dejó sin palabras. Kraft, dijo Rhodes con una sonrisa, mirándolo de arriba abajo. ¡Qué agradable sorpresa! El sentimiento es mutuo. ¿Pero qué haces aquí? ¿Y por qué no has envejecido ni un día? Kraft había visto a Norne varias veces en los últimos 30 años y lo había visto envejecer. Era el destino de los humanos. Pero Rhodes no mostraba señales de envejecer. Es una larga historia, respondió él, y luego cambió de tema. ¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí? Como claramente no quería hablar del asunto, Kraft no insistió. Estoy aquí por órdenes del rey elfo, explicó. ¿Investigando otra vez? Bromeó Rhodes. La primera vez que nos conocimos estabas investigando, ¿y aún investigas? ¿Estás seguro de que no eres un explorador en vez de un guerrero?
Un músculo le tembló en la mandíbula y una expresión de resignación cruzó su rostro. Pensé que la guerra había terminado, dijo con un suspiro. Pero parece que otra se avecina. El rey demonio está extendiendo su alcance. Sus fuerzas, que habían quedado diezmadas, se están recuperando. Tenemos muy poca inteligencia sobre ellos. Y respecto a si soy guerrero o explorador, carcajeó la espada en su costado, mientras pueda proteger esta paz, no importa que sea. La sonrisa de Rhodes se desvaneció. Sintió la resolución de su amigo. Quizá, incluso sin su intervención, Kraft habría caminado el sendero de su destino. Kraft, dijo con voz seria, creo que una vez me dijiste que me debías una promesa. Así es. Si alguna vez me necesitas, solo dilo. De hecho, hay algo que necesito que hagas. Dime. Respiró hondo y miró al guerrero élfico directo a los ojos. Se trata del rey demonio, Asmodeus. El cuerpo de Kraft se tensó y su mano se aferró al pomo de la espada. Kraft, lo que te voy a decir, necesito que te lo guardes, continuó. La verdadera identidad del rey demonio es Eirik. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un estanque en calma. Los ojos de Kraft se abrieron en shock. Eirik. Bajó la cabeza y sus hombros comenzaron a temblar. No era de extrañar que Norne hubiera sido tan esquivo cuando preguntó por él. No era de extrañar que todas las noticias sobre él hubieran cesado hace 15 años. No era de extrañar la aparición del rey demonio 15 años atrás. Al juntar las piezas, ya lo había sospechado. Pero tener la verdad tan tajantemente revelada fue aún un golpe. Eirik, como pudo, murmuró. En la batalla final, explicó Rhodes, fue corrompido por la oscuridad, fue deformado y quebrado hasta convertirse en lo que es ahora. Vive en un dolor constante. El trono del rey demonio no es para él un asiento de poder, sino una prisión de tormento sin fin. Serie permaneció a un lado, en silencio, observándolos. Quiero que recorras el mundo con el propósito de matar al rey demonio, de salvar al mundo, dijo Rhodes, viendo el conflicto en los ojos de su amigo. Y luego, quiero que vayas hacia él. ¿Quieres que lo mate? Preguntó Kraft. Había cuidado del muchacho, lo había entrenado. Ahora, tener que matarlo. Un elfo con menos apego podría no dudar, pero Kraft no era así. Había vivido más que Serie, había visto más, y eso lo había hecho superar las limitaciones emocionales de su pueblo. Justo ese hecho ahora lo repelía de la misión. No, replicó Rhodes. Yo seré quien aseste el golpe final. Pero ante los ojos del mundo, yo ya soy una leyenda del pasado. Así que el honor debe ser tuyo. Kraft alzó la vista, la sorpresa y la confusión en sus ojos dieron paso lentamente a una sensación de resignación. Rhodes, dijo con voz baja, como si le costara hablar, ¿vas a ser tú quien camine en la oscuridad, quien traiga la muerte? Sí. Y el honor, debes llevarlo tú, Kraft. ¡Qué honor más cruel!, murmuró con un largo suspiro. Pero, su voz se endureció, aunque cargada de pesar, alguien tiene que hacerlo. Verlo sufrir, ser prisionero en su propio cuerpo, eso es algo que no puedo soportar. Miró hacia el lejano territorio del norte donde se alzaba ahora el castillo del rey demonio. Entiendo. Y te prometí ayudar. Así que lo haré. Aunque no es la forma en que imaginé pagar mi deuda. Sonrió, una sonrisa triste y vacía. Rhodes lo miró, vio la resolución en sus ojos y simplemente asintió. Alguien tenía que hacerlo. Y él no obtendría honor alguno de la muerte de su antiguo amigo. Pero Kraft, también renuente, había aceptado al final. Capítulo 139. Te encontraré un compañero. La lucha interna de Kraft finalmente se calmó, reemplazada por una pesada determinación. Había aceptado esa cruel misión, por el bien de Eirik y para honrar su promesa. Rhodes sintió cierto alivio, pero sabía que Kraft,
tal como estaba, probablemente no era lo suficientemente fuerte. En ese caso, el mismo, Sinorg, tampoco lo era. A menos que tuviera tiempo de preparar un enorme círculo mágico y simplemente bombardear el castillo del rey demonio, lo cual era una posibilidad. Pero eso suponía que los demonios fueran ciegos. Afortunadamente, ya se había preparado para eso. Metió la mano en un bolso cercano y sacó un objeto poco llamativo, un pequeño disco del tamaño de su palma, grabado con complejas runas, un artefacto mágico fabricado por los enanos. Toma esto, Kraft, dijo, entregándoselo. ¿Qué es? Preguntó él, examinando las runas. Un objeto mágico, podrías decir. Pero ten cuidado, es muy frágil, advirtió, y añadió, guárdalo bien. Cuando estés en el castillo del rey demonio, o frente a Eirik, infúndele tu maná para activarlo. ¿Y qué pasará cuando lo active? ¿Qué hace? Una sonrisa misteriosa se dibujó en los labios de Rhodes. Eso, es un secreto por ahora. Lo sabrás cuando llegue el momento. Solo piensa en ello como mi plan de respaldo, para asegurar que todo salga bien. ¿Otro secreto? Dijo una voz fría, teñida de clara molestia. Serie se había acercado y ahora lo observaba con una mirada escrutadora. Se plantó frente a él y, aunque debía alzar la vista, su presencia no era menos imponente. Eras así antes de la batalla final, lleno de secretos. Y ahora vuelves a hacerlo, con Kraft. ¿Qué es eso? Quiero saberlo. Él la miró, con su expresión de gatita enojada, luego miró la cara inquisitiva de Kraft y sintió venir un dolor de cabeza. Está bien, está bien. La señorita Elfa ha hablado. No me atrevería a desobedecer, dijo alzando las manos en rendición. Es solo un círculo de teletransportación. ¿Un círculo de teletransportación? Kraft miró el disco sorprendido. ¿Desde cuándo la tecnología enana había avanzado tanto? ¿Y no requería eso una enorme cantidad de maná? Ese pequeño disco simplemente no parecía posible. ¿De verdad es un dispositivo de teletransporte? Sí, asintió Rhodes. Solo comprimí un hechizo de teletransportación en este artefacto. Puedes considerarlo un objeto mágico, supongo. Pero es muy inestable, así que no lo dejes caer. Kraft se quedó inmóvil. ¿Y si lo activo por accidente? Oh, no te preocupes por eso. Incluso si lo haces, lo único que pasará es que me teletransportará hacia ti. Ya veo, Kraft suspiró aliviado. No era de extrañar que Rhodes insistiera tanto en que solo lo usara cuando estuviera frente al rey demonio. ¿Solo teletransportación? ¿Eso es todo lo que hace? Preguntó Serie, aún con dudas. En teoría, sí, respondió vagamente. Es solo que combiné algunas técnicas especiales para crearlo. Y, por supuesto, solo puede usarse una vez. Así que debe ser en el momento más crítico. Así que eso era lo que querías decir cuando dijiste que tú darías el golpe final, dijo Kraft, comprendiendo al fin. Exactamente, asintió Rhodes. Tengo que ser yo quien dé el golpe final. Es una promesa final entre él y yo. Entiendo. Serie lo observó unos segundos, como intentando juzgar si decía la verdad. Sentía que aún le ocultaba algo, pero no podía estar segura. Al final, solo bufó, aceptando tácitamente su explicación. ¿Vendrá mi señorita Elfa con nosotros? Preguntó Rhodes con una sonrisa. No, respondió ella sin notar su elección de palabras. Bien. Parece que seré yo entonces, dijo con un suspiro de alivio. Había logrado engañarla. Por supuesto, había omitido un detalle crucial. Cuando se activara el círculo de teletransportación, quizá no sería solo el quien se transportara. Para ser precisos, también se teletransportaría cierta persona con la que compartía un contrato de vida y el área que los rodeara.
Y esa persona se encontraba actualmente recuperándose en el reino celestial. Entonces, el reino celestial descendería sobre el castillo del rey demonio. Pero aún era demasiado pronto para contarles eso. Kraft guardó cuidadosamente el disco en su bolsillo y luego lo miró con expresión seria. Rhodes, quisiera saber qué tienes en mente para los momentos finales de Eric. Pero hay otro problema más urgente. El castillo del rey demonio es el punto de reunión de todos los demonios y bestias mágicas restantes. Está lleno de enemigos poderosos. Llegar hasta el rey demonio solo será difícil. Ya he pensado en eso, dijo Rhodes con una expresión de lo tengo todo planeado. No estarás solo. Ya te encontré un compañero. Un sacerdote poderoso. Ustedes dos irán juntos, y se convertirán en los héroes que salvarán el mundo. ¿Un sacerdote? Serie pensó de inmediato en cierta figura de alas blancas. ¿Olivia? ¿También sabe sobre Eric? Si Olivia iba con él, sería una aliada formidable. Pero Rhodes negó con la cabeza. No, Olivia ya cumplió su misión. Es alguien más. Otro miembro del Consejo de los 13, de hecho. Un sacerdote poderoso, y uno que tiene una fuerte contramedida contra el poder oscuro de los demonios. ¿Un miembro del Consejo de los 13? Serie lo miró confundida. Pensaba que Olivia era la única que quedaba. ¿De dónde había salido otro? Capítulo 140, la promesa de la diosa de la vida. Serie repasó rápidamente en su mente una lista de todos los posibles alados del cielo que podrían haber sobrevivido. No se le ocurrió ninguno. Dejar este mundo era un viaje sin retorno, no se podía volver. Como los feéricos, miles de años atrás, que se habían marchado bajo la guía de su propio dios. Pero pensé que todos los miembros del Consejo de los 13 estaban muertos, dijo, expresando su confusión. ¿No fueron todos aniquilados en tu batalla, en el golpe divino del demonio, dejando solo a Olivia? ¿Y los alados del cielo? Ella era miembro del consejo, pero se retiró hace mucho tiempo, respondió él, y al ver la creciente confusión en los ojos de Serie, añadió rápidamente, no intentes adivinar, Serie. La identidad de esta persona es, un tanto especial. Debe mantenerse en secreto por ahora. Ese sacerdote era, en efecto, un caso muy especial, uno que debía manejar con el mayor cuidado. Al ver la expresión en su rostro, una que dejaba claro que no diría una palabra más, Serie le dirigió una mirada fría y no insistió. Kraft, aunque también sentía curiosidad por aquel misterioso acompañante, estaba más concentrado en la misión. Entiendo, dijo. Entonces, ¿dónde está ese sacerdote? Iré a buscarla ahora. Ella te encontrará a ti, respondió con una sonrisa enigmática. Cuando estés en el camino hacia el castillo del rey demonio, aparecerá. Sus objetivos son los mismos, y el destino los guiará el uno al otro. Kraft miró a su amigo con una expresión que mezclaba incredulidad y resignación. Entiendo. Como desees. Partiré de inmediato, dijo, asintió ligeramente hacia Serie, y tras una última y prolongada mirada hacia él, se dio la vuelta y se marchó. Rhodes lo observó alejarse, mientras la sonrisa desaparecía de su rostro. Dijiste que esperarías la decisión de Norne, comentó Serie con voz fría. ¿Por qué cambiaste de planes? Porque se nos acaba el tiempo, respondió él, y en su mano apareció un pequeño círculo mágico que emitía un leve resplandor. ¿Qué es eso? Preguntó ella, inclinándose para mirar más de cerca. Un hechizo de firma vital. Estoy pensando en convertir el círculo en una runa e inscribirla en un trozo de papel. Así tendría un objeto mágico similar a una tarjeta de vida, me estoy desviando. La intensidad de la luz representa la fuerza vital de Norne. Y ahora mismo, se está desvaneciendo. No le queda mucho tiempo.
Un hechizo bastante inútil, dijo ella, sin entender por qué lo habría inventado. Pero no preguntó más. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Volverás? Sí. Tengo que despedirme de un viejo amigo. Guardó silencio un momento, luego asintió. ¿Pero ese sacerdote, está seguro de ella? Preguntó con cautela. Gracias a la ayuda de Norne, la escritura sagrada de los alados del cielo estaba siendo estudiada por más personas y los hechizos curativos en ella se estaban volviendo cada vez más comunes. Pero eso tomaba tiempo. No podía imaginar dónde habría encontrado él a un sacerdote tan poderoso. Él la miró con una expresión de resignación. Serie, su identidad, realmente es especial. Ella es, la de arriba, dijo, señalando el cielo, intentando que lo comprendiera. En su mente, solo existía un ser que vivía arriba. Pero en el mundo de Serie, había muchos que habitaban en el cielo. No entiendo. Bien. El sacerdote es la diosa de la vida, dijo con un suspiro. ¿La diosa? ¿Sigue viva? Preguntó con genuina sorpresa. En su batalla final, ambos habían luchado con todas sus fuerzas. El golpe final de Rhodes había aniquilado por completo el cuerpo de la diosa de la procreación. Había creído que la diosa de la vida había muerto con ella. Pero si aún existía, eso explicaría cómo los alados del cielo pudieron abandonar este mundo. Bueno, está muerta, más o menos. Solo queda su alma fragmentada. Y debe poseer el cuerpo de otra persona para evitar desvanecerse por completo. Entonces, ¿tiene siquiera fuerza suficiente? Preguntó, sintiendo de pronto una punzada de compasión por la diosa. Haber sido tan poderosa alguna vez, y ahora está reducida a un alma sin forma física, pero si ese era el caso, ¿por qué él creía que podría ayudar a Kraft? Está bien. Nos debe un favor. Esto lo saldará. Había hablado con ella por primera vez después de ser devorado por el barro negro. Su cuerpo había sido destruido, y el alma desmembrada de la diosa de la vida lo había encontrado allí, su propio cuerpo también corrompido, pero aún sin ser transportado fuera. Entonces hicieron un trato. Él usó el poder de la fe para estabilizar su alma, y a cambio, ella le prometió ayudarlo una vez, en el futuro, mediante una proyección de su voluntad. La diosa de la vida ya había abandonado este mundo, pero el reino celestial aún permanecía, un punto de anclaje para su poder. Cuando él la necesitara, ella usaría ese anclaje para proyectarse en este mundo. Con razón no quisiste decírselo a Kraft. Su identidad realmente es especial, asintió Serie. Kraft no era un creyente. Decirle que su nueva compañera era la diosa misma lo habría dejado profundamente incómodo. Pero tenía la sensación de que toda esta experiencia podría convertirlo, al final, en un creyente. Aunque eso no era asunto suyo. Vamos, dijo él, extendiendo la mano. Despidámonos de nuestro viejo amigo. Sí. De acuerdo. Ella tomó su mano, un gesto que ya se había vuelto natural entre ellos. De alguna manera silenciosa, se había formado entre ambos una nueva comprensión no pronunciada. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yacido Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Jabkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Bob Housing, Jimmy Fernand,
José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Om, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Psycho, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.